La luna sangrienta colgaba alta y orgullosa sobre lo que quedaba de la ciudad. Entre los escombros de la otrora majestuosa metrópolis, Xia Yan estaba hecho un guiñapo, apaleado, sangrando y sin un solo hueso sin quejarse. A lo lejos, los demonios campaban a sus anchas como si estuvieran en un buffet libre de pánico y destrucción, pateando edificios como si fueran castillos de arena mal hechos. Y para rematar, su ejército de zombis, tan sedientos de carne humana que hasta daban escalofríos, avanzaba con un apetito que ni después de una maratón de 7 días. Xia Yan apenas levantaba la cabeza cuando la bruja de turno, esa que se reía como si hubiera contado el mejor chiste en la fiesta, le roció gasolina como si estuviera marinando un filete. Junto a ella, el villano de capa larga y mirada de soy el más listo de la clase le lanzó una despedida tan sarcástica que Xia Yan casi podía oír el redoble de tambores. El tipo, Su Jun, el supuesto héroe entre los héroes, le quitó de un tirón su posesión más preciada, el token de los 6 grandes del infierno. La traición, con su toque de traición premium, se la servía su supuesto mejor amigo. Y por si fuera poco, Su Jun, con una sonrisa que gritaba te la ganaste, le soltó la bomba de que la adorable hermanita de Xia Yan ya no estaba entre los vivos. Eso sí, al menos su sangre seguía siendo útil, para algún plan retorcido, por supuesto. Xia Yan tragó saliva, más por la rabia que por el dolor, porque levantarse era un sueño imposible en ese estado. Mientras Su Jun y su bruja favorita se iban flotando, dejando una estela de villanía, él prendía un encendedor y lo dejaba caer. Así, por puro espectáculo. El fuego hizo lo suyo. La piel de Xia Yan protestó en un grito silencioso mientras el dolor se escribía en cada célula de su cuerpo. Y justo cuando todo olía a barbacoa humana, una voz coqueta y juguetona le susurró, como si le estuviera contando un secreto, deseo concedido. Su corazón, después de un último tamborileo, decidió parar la fiesta y el tiempo dio marcha atrás. Despertó de golpe en su cama, sudoroso y temblando como si hubiera visto al Coco. Nada de heridas, ni quemaduras, y lo más increíble, estaba entero. Buscó el móvil como un loco y vio la fecha, 1 de julio de 2028. 3 días antes de que todo se fuera al traste. Se miró al espejo y, claro, el ojo derecho ya no era el mismo. Tenía un dorado pálido, un recordatorio de que el fuego le había dejado un souvenir justo antes de su flamante fin. Respiró hondo, se vistió rápido y salió a la calle. El barrio era tan feo como lo recordaba, pero en 3 días iba a aparecer el plató de una película de terror. Los zombis llegarían, los dioses descenderían y todo el mundo jugaría a ser héroe, sin mucho éxito, la verdad. Las ciudades se convirtieron en paisajes infernales, plagados de demonios que jugaban a la destrucción como si fuera un pasatiempo. Los pocos sobrevivientes luchaban por las obras y por no convertirse en el almuerzo de algún bicho infernal. Y en medio de todo ese desbarajuste, estaba ella, Ruolan, la bruja con más veneno en la lengua que una serpiente con mal día, y Si-Jun, el mejor amigo con la moral de una cucaracha. Justo cuando Xia Yan estaba recordando todo esto, el teléfono empezó a sonar. ¿Y quién más podría ser, sino la bruja en cuestión? Xia Yan atendió, y antes de que pudiera saludar, la voz estridente de Ruolan le taladró los tímpanos. Le reclamaba por no contestar de inmediato, preguntando si pensaba cortarla. Ruolan y su truco de siempre, una amenaza de ruptura cada vez que las cosas no salían como ella quería. En otro tiempo, Xia Yan habría balbuceado excusas, suplicando como un cachorrito. Pero hoy, no. Hoy, él no tenía ni media chispa de ganas de seguir con la farsa. Así que simplemente respondió con un claro, dejando a la bruja muda del asombro. Ruolan esperaba un mar de disculpas y súplicas, pero lo que recibió fue un fin de la llamada en tiempo récord. Xia Yan, al fin, se había librado de esa carga con nombre de novia. Guardó el móvil en el bolsillo y respiró hondo, como si se quitara un peso de encima. Pero no había tiempo para palmaditas en la espalda, tenía mucho que hacer y poco tiempo. Mientras tanto, en casa de Ruolan, el móvil voló contra la pared y se partió en 2. La bruja ni siquiera pudo empezar a lanzar maldiciones antes de que él la cortara. Menudo descaro. Si-Jun, aún recuperando el aliento tras su enésima ronda de juegos de adultos, se rió al verla tan cabreada. Preguntó si Xia Yan por fin se había enterado de su romance, pero Ruolan, furiosa, no lo creía posible. Ese perro me adora, masculló. Si-Jun solo se encogió de hombros, él tenía cosas más importantes en que pensar, como los mensajes de su padre sobre un talismán familiar lleno de energía espiritual. Ruolan recordó que Xia Yan había mencionado alguna vez una reliquia familiar. Esa pieza vieja y fea, que ahora estaba en manos de Xiao Yun, la hermana de Xia Yan. Ella estaba segura de que él, tarde o temprano, volvería arrastrándose, y entonces exigiría ese talismán como si fuera la joya de la corona.
Mientras tanto, Xia Yan había corrido 30 kilómetros en un taxi que probablemente le costaría una fortuna. Todo para llegar a la escuela de Xiao Yun y pedirle el talismán. Cuando su hermana lo vio, se quedó atónita. ¿Qué le pasa a tu ojo?, preguntó, pero él no tenía tiempo para explicaciones. Solo le preguntó, ¿confías en tu hermano? La respuesta fue obvia. Desde siempre, Xiao Yun había confiado en él con los ojos cerrados. Se criaron juntos, apoyándose el uno en el otro en cada paso. Si había alguien en quien ella confiaba, era él. Empaca tus cosas, nos vamos ya, ordenó Xia Yan. Xiao Yun, sin hacer más preguntas, pidió 2 horas para prepararse. Y mientras la veía correr a empacar, él se juró que esta vez no habría errores. Esta vez, su hermana estaría a salvo. El talismán, esa cosa oxidada que más bien parecía un souvenir de museo abandonado, ahora estaba en sus manos. Recordó a Su Jun invocando a una bestia gigante con él, abriendo un portal de lo más espectacular. ¿Cómo lo había hecho? Antes de que pudiera devanarse los sesos con la respuesta, el fuego de su ojo dorado se disparó como una chispa traviesa y tocó la superficie del talismán. El calor derritió el óxido, revelando su forma original. Xia Yan, con el talismán centelleando en su mano, apenas tuvo tiempo de procesar lo que pasaba cuando un vórtice se abrió como si el universo mismo lo estuviera succionando. Un túnel de colores oscuros y energía cruda lo arrastró, girándolo como si fuera un calcetín en la secadora, hasta escupirlo en una dimensión desconocida, bañada en sombras eternas. Frente a él, una torre monumental se alzaba, con cadenas carmesí que se extendían como serpientes, apretando el edificio con un propósito que solo los dioses sabrían explicar. Los ojos de Xia Yan no podían abarcar toda la locura que se desplegaba ante él. La torre estaba repleta de monstruos y demonios que pertenecían a todas las eras conocidas y olvidadas, cada uno más grotesco y ansioso por escapar que el anterior. Mientras descendía hacia la entrada, las criaturas le lanzaban miradas de desprecio, gruñendo y mostrando dientes afilados como cuchillas. La verdad, funcionaba, un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, un relámpago cayó sobre la torre con una fuerza que podría hacer temblar hasta al más valiente. Los rayos parecían dirigidos directamente a los monstruos que se atrevían a intimidar a Xia Yan. Uno a uno, los cuerpos de esas abominaciones se retorcían en una sinfonía de dolor mientras la energía destructiva los mutilaba sin piedad. Y lo más raro de todo, Xia Yan sintió que algo conectaba esa tribulación con él, como si compartieran un lazo invisible. Una fuerza misteriosa mantenía a raya a las criaturas. Fue entonces cuando la escuchó, esa voz juguetona que había oído cuando estaba al borde de la muerte. De entre las sombras surgió una figura que podría haber salido de un cuento prohibido, Sudaji, una imponente zorra de 9 colas con una sonrisa que mostraba sus colmillos afilados. Xia Yan levantó la guardia, los músculos tensos y los ojos fijos en ella. Bienvenido, nuevo alcaide del infierno, saludó Daji con una reverencia que parecía más una broma que un gesto de respeto. Le explicó cómo hace miles de años, un emperador inmortal y sus camaradas legendarios, entre ellos dioses y sabios como Tai Bai y Wang Jin, habían forjado la Torre de la Supresión de Demonios. Bautizada como el sexto gran infierno, una pesadilla hecha realidad para cualquier entidad maligna. Generación tras generación, bestias poderosas y seres con pecados imposibles de redimir eran encerrados allí, sufriendo los tormentos del rayo celestial que quemaba sus almas sin descanso. Y ahora, por azares del destino y un talismán polvoriento, Xia Yan era el nuevo encargado de ese infierno en vida. Daji, con su paso felino, lo invitó a explorar la torre y conocer a sus nuevos inquilinos. Xia Yan, todavía asimilando la idea de que acababa de ser ascendido de víctima de traición a guardián del submundo, decidió seguirla. Al atravesar la puerta, una energía violenta danzaba por la sala, rebotando como una bestia encadenada. Por reflejo, su ojo dorado brilló, invocando una flama consciente que lo rodeó y lo protegió. Daji lo miró con sorpresa aprobatoria. Nada mal, alcaide. Esa semilla de fuego Nether realmente te hace especial, comentó, explicando que el fuego debía haber sido el catalizador que le permitió regresar de la muerte. El misterio se aclaró un poco más, la zorra le confesó que lo contactó mientras agonizaba, que el vínculo entre su familia y ella era antiguo y profundo, y que, por un segundo, no pudo soportar ver cómo un héroe caía a manos de traidores mediocres. Así, la desesperación y la ira de Xia Yan habían despertado el poder latente en él. Con un nuevo aire de determinación y la promesa de no repetir errores pasados, Xia Yan le pidió a Daji que continuara con la explicación. Ella detalló que la torre tenía 5 niveles y que la capacidad de Xia Yan para avanzar dependería de su poder de alma. Cuanto más pudiera subir, más poderosas serían las criaturas con las que se encontraría. Por ahora, solo el nivel del suelo estaba iluminado.
Y allí, tras las rejas de una celda gigantesca, una figura monstruosa aguardaba. Un escalofrío familiar lo recorrió al reconocerlo. Era la misma bestia gigante que Su Jun había convocado y montado en su vida anterior. La curiosidad mató al gato, o en este caso, casi sacudió a Xia Yan como un sonajero. Se acercó demasiado a la celda y despertó al monstruo de turno, que lanzó un rugido tan espeluznante que podría haber arruinado la ropa interior de cualquiera. Pero lo que sucedió después lo dejó boquiabierto. La bestia, un oso negro del tamaño de una montaña, soltó un gruñido que se convirtió en un chillido agudo y, para asombro de Xia Yan, el gigante peludo empezó a actuar como un cachorrito, meneando sus patas y mirándolo como si fuera su dueño perdido. Ah, joven y prometedor guardián, tronó el oso, con una sonrisa que mostraba colmillos como cuchillos de carnicero. Hemos esperado miles de años para que llegara alguien como tú. Por si eso fuera poco, el oso, más descarado que un amigo borracho en una fiesta, se acercó para intentar darle un beso, solo para recibir un tremendo golpe de Sudaji que lo mandó rodando como una pelota. La zorra de 9 colas resopló con suficiencia, asegurándose de que Xia Yan supiera que ella reclamaba el derecho de ser la primera en demostrar su lealtad, a su manera. Estos reyes demonio milenarios son como cachorros hambrientos de atención, masculló, mirando al oso con desdén. No todos los prisioneros compartían el entusiasmo del peludo. Un demonio alado, encadenado al fondo y con un pico afilado como una navaja, lanzó una mirada de desprecio que podría haber congelado un río. Prefiero 1000 años más de relámpagos celestiales que arrodillarme ante un mocoso, pensó, retorciéndose al escuchar a Sudaji relatar las reglas del juego. Xia Yan dejó que sus ojos vagaran por la sala hasta que se encontraron con el vecino de celda del oso. Un escalofrío le recorrió la columna al ver la espalda musculosa y las alas demoníacas de la criatura. El demonio se giró, y Xia Yan reconoció de inmediato la cara humanoide con pico. Lei Zhenji, el dios del trueno, susurró, sorprendido por la revelación. Sudaji aplaudió su capacidad de identificación, como si estuviera jugando a un concurso de monstruos mitológicos. Buen ojo, alcaide, dijo con una sonrisa afilada. Aquí abajo, los monstruos se clasifican en soldados, generales, comandantes, reyes, sabios y, bueno, más allá de eso hay cosas que mejor ni mencionar. Solo tienes acceso al nivel de generales por ahora, pero, ya te harás fuerte. La cima de la torre guarda secretos que solo los dioses susurran, y algunos incluso dicen que hubo prisioneros de nivel divino que se perdieron en el tiempo. Xia Yan tragó saliva. La escala de todo esto era abrumadora, un peso que no había sentido ni en sus peores pesadillas. Si las criaturas en el nivel más bajo ya podían causar desastres masivos, los monstruos en la cima serían el fin del mundo con patas. Pero por más que fueran terrores de pesadilla, todos serían solo prisioneros bajo su control, si lograba fortalecerse. Y para eso, iba a necesitar mucho, pero mucho más poder de alma. Sudaji le explicó que el poder de alma era diferente a las habilidades despertadas que la gente podía reforzar con núcleos de cristal de zombies y mutantes. No, el poder de alma solo se obtenía cazando dioses. Y en 3 días, cuando las deidades descendieran sobre la tierra, su cacería comenzaría de verdad. Con la mente puesta en prepararse para la tormenta que venía, Xia Yan se dirigió a la concurrida calle de antigüedades. Recordaba que en su vida pasada, alguien había encontrado una cuerda inmortal en uno de los puestos, un artefacto que los convirtió en un usuario de habilidades formidable. Por suerte, el fuego de su ojo derecho podría detectar la energía que emanaba de objetos antiguos. Justo entonces, la suerte pareció jugarle una broma. Son Tian, el padre de Su Jun y jefe de la familia Son, también paseaba por la calle, acompañado de Elder Huang, su experto en antigüedades de confianza. Son Tian divisó a Xia Yan y levantó una ceja, confundido por verlo husmeando entre los puestos. Recordó haberle dicho a su hijo que se rodeara de amigos útiles y no de tipos fieles pero tontos como Xia Yan, que, según Su Jun, era un leal manipulable. Son Tian desvió la vista, poco interesado en el joven, y siguió buscando piezas de valor mientras Elder Huang le aseguraba que encontrarían algo decente. Después de todo, Son Tian acababa de regresar de una ceremonia ancestral, en la que soñó con sus antepasados diciéndole que buscara artefactos antiguos. Aunque no entendía para qué, decidió hacerles caso. Elder Huang casi pegó un brinco cuando vio una calabaza atada con una cuerda raída en la puerta de una de las tiendas de antigüedades. Sin perder un segundo, corrió como si el descuento de su vida estuviera en juego, pero Xia Yan ya había llegado primero. El dueño de la tienda, con ojos brillantes y sonrisa de charlatán, veía a su cliente como otra presa fácil para estafar. El tipo empezó a soltar un rollo sobre la calabaza, jurando que era una reliquia de la dinastía Ming y pidiendo 10.000 yuanes, lo cual hizo que Xia Yan levantara una ceja tan rápido que casi se le desprende.
10.000, por esta cosa que parece sacada de un mercadillo de barrio, pensó Xia Yan, mientras fingía inspeccionar la calabaza como si fuera un experto. Encontró una grieta y tiró de la cuerda vieja para demostrar su punto. Mira, tiene grietas y esto ni siquiera es un buen amarre. A lo mucho te doy 100 yuanes, dijo, con una sonrisa descarada. El dueño le arrancó la calabaza de las manos y le espetó que se largara. Fue entonces cuando Song Tian y Elder Huang se acercaron, atraídos por la supuesta reliquia. Pero lo que nadie sabía era que Xia Yan ya se había llevado el verdadero tesoro, la cuerda roja y raída atada al cuello de la calabaza, nada más y nada menos que la cuerda inmortal de atadura. Un artefacto que, en unos días, valdría más que todo el oro del mundo. Xia Yan se guardó la cuerda en el bolsillo con disimulo y decidió quedarse para divertirse un poco y sembrar un poco de caos. Recordó cómo en su vida pasada la familia Song capturó a su hermana y la sacrificó en un ritual sangriento. Esta vez, el hermanito iba a asegurarse de que la familia Song pagara caro. Elder Huang inspeccionó la calabaza y notó un rastro de energía espiritual antigua, probablemente los restos del poder de la cuerda. Esta calabaza tiene potencial, señor Song, confirmó el anciano, dándole más peso a la reliquia. Song Tian preguntó el precio, y Xia Yan, con una sonrisa que escondía una pequeña maldad, alzó la voz. Tío Song, qué sorpresa verte aquí, buscando tesoros valiosos. Los murmullos comenzaron a esparcirse por la calle llena de entusiastas de las antigüedades. En segundos, una multitud rodeó el puesto, viendo a Elder Huang, el legendario tasador, y al rico Song Tian. El rumor de un hallazgo valioso encendió una subasta improvisada, con ofertas que subieron como espuma. El precio se disparó a 20.000, luego 50.000, mientras el dueño de la tienda animaba a la multitud como un maestro de ceremonias. Song Tian, con los dientes apretados, vio cómo el precio escalaba hasta los 70.000. Lo que comenzó como una compra simple terminó con él pagando una fortuna gracias al empujón de Xia Yan. Cuando todo se calmó, el joven se acercó al magnate y le habló del token familiar. Song Tian, aunque molesto, mantuvo la compostura y le pidió que lo dejara ver. Xia Yan sacó el token y lo mostró brevemente, dejando que Elder Huang vislumbrara su brillo auténtico. El tasador, con ojos de halcón, sabía que era algo grande y pidió examinarlo más de cerca. Pero Xia Yan guardó el token de nuevo, negándose. Tío Song, no tengo nada que ver con su Hun Ya. Si no hay nada más, me iré, dijo Xia Yan, fingiendo cansancio. Song Tian, sin darse por vencido, le ofreció compensación por una inspección. Claro, aquí está mi PayPal. Xia Yan mostró su ID y soltó 10.000 por un vistazo rápido de 1 minuto. Si quieres una inspección detallada, son 50.000 por 5 minutos. Song Tian tragó su orgullo y accedió, transfiriendo el dinero a regañadientes. Xia Yan lanzó el token a Elder Huang, quien lo atrapó como si fuera la corona de un rey. Mientras los dos viejos estudiaban el token como si les fuera la vida en ello, Xia Yan ya estaba ocupado imaginando en qué gastar su nueva fortuna. Xia Yan, con una sonrisa que gritaba travesura, hizo un último inventario mental mientras sus nuevas provisiones desaparecían en las celdas de la prisión del sexto gran infierno. Listas para durar más que un enlatado de la abuela. Sudaji, con sus colas meneándose de puro entusiasmo, incluso pidió un lote de gallinas para picar de vez en cuando. La vida de zorro es dura, pensó Xia Yan, mientras veía cómo su dinero se evaporaba más rápido que un helado en verano. En 5 minutos ya había roto su cerdito de ahorros, pero, ¿quién necesita dinero cuando tienes un arsenal de recursos guardado en una dimensión de bolsillo? Mientras los dos ancianos seguían inspeccionando el token con ojos avariciosos, Xia Yan los interrumpió para preguntar si querían más tiempo de revisión, con su tono más profesional de atención al cliente. Pero Song Tian ya estaba prendido como una cerilla y le ofreció comprar el token de una vez. Xia Yan, con la mirada más inocente del mundo, dijo que estaba dispuesto a vender, por la módica suma de 10 millones. Las caras de sorpresa se derretían como velas. Recuperó el token con rapidez y, con un tono serio, añadió, este es un legado familiar de miles de años, el precio es justo. Acto seguido, se despidió y se marchó, dejando a Song Tian mascando el aire. Ese mocoso, murmuró Song Tian, mientras Elder Huang trataba de calmarlo. Pero las palabras de sensatez no iban a ninguna parte. El magnate, endureciendo el gesto, sacó su teléfono y llamó a su hijo, Si-hun. La orden era clara, reunir a algunos miembros del clan y atrapar a Xia Yan y a su hermana. Quería el token y a los dos, enteros, claro. Y si podía usar la sangre de la niña para el sacrificio que sus ancestros susurraban en sus sueños, mejor. Xia Yan, que no era precisamente un ingenuo, ya imaginaba los retorcidos planes del viejo Song. Justo lo que quería.
Solo lamentaba no haber sacado más dinero de esa estafa gloriosa. Caminó hacia el dormitorio de su hermana y allí estaba ella, esperándolo con sus cosas listas. Tomó la maleta y esbozó una sonrisa cálida. Hora de irnos, June. Pero antes de que pudieran dar 2 pasos, una mujer de cabello plateado y rostro preocupado irrumpió en la escena, jadeando como si acabara de correr una maratón. Era Bai Xin, la profesora de Xiao Yun, que venía como un huracán, despeinada y todo. Espera, ¿por qué se va Xiao Yun de repente? Mañana es el examen más importante del semestre, y tú lo sabes, dijo, aún recobrando el aliento. Xia Yan se presentó educadamente y explicó que él estaba sacando a su hermana por un tiempo. Pero Miss Bai, que tenía más determinación que un héroe de novela, no se dejó convencer tan fácil. Sabía de la situación familiar y esperaba más responsabilidad de Xia Yan. Era la típica maestra apasionada, que veía en Xiao Yun un futuro brillante. Y lo dejó claro, a menos que la tierra estuviera por explotar, Xiao Yun no se iba. Xia Yan aguantó la arremetida sin perder la calma. Agradeció a la maestra por cuidar el bienestar de su hermana, pero le dejó un consejo que dejó a Bai Xin con un frío en la espalda. Si de verdad aprecia a sus estudiantes, empiece a abastecerse de comida, agua, medicinas y, si puede, algunas armas. Y hágalo rápido. La seriedad en sus palabras apagó cualquier respuesta que ella pudiera dar, mientras un silencio cargado caía sobre el grupo. Miss Bai, que había cruzado la línea entre la preocupación y el miedo, apenas asintió. Xiao Yun miró a su hermano, confiada, y juntos se marcharon, dejando a la profesora sumida en la confusión. Pero algo le decía que Xia Yan sabía más de lo que decía, y esa intuición le erizó la piel. Xia Yan dejó a Miss Bai con una última advertencia, y un buen stock de analgésicos. Los necesitará para lo que viene. La mirada de la maestra se ensombreció, era como si el joven le hubiera dicho que el mundo realmente se iba al carajo. Y con ella aún procesando lo que acababa de escuchar, Xia Yan y Xiao Yun se fueron de allí, listos para enfrentar lo que se avecinaba. De vuelta en casa, Xiao Yun miró a su hermano con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Y ahora qué, bro? Sabía que lo que estaba tramando era grande, y no se anduvo con rodeos, le admitió que las cosas iban a cambiar drásticamente en los próximos días, pero juró protegerla con todo lo que tenía. Tomó el token y lo convirtió en un collar que colocó alrededor del cuello de su hermana. No abras la puerta a nadie, pase lo que pase, le advirtió con seriedad. Xiao Yun, siempre con su buen ánimo, le prometió que le tendría una cena deliciosa esperándolo. Lo que ella no sabía era que el token permitiría a Xia Yan sentir su ubicación en cualquier momento. Bajó por el ascensor y, apenas las puertas se abrieron, vio a la bruja, Roland, esperando en el vestíbulo, con el teléfono pegado a la oreja y soltando serpientes por la boca. Sí, Su-jun, el idiota ya apareció. No te preocupes, lo distraeré, decía, con la misma seguridad de alguien que cree que tiene todo bajo control. Al ver a Xia Yan, su voz cambió, poniéndose melosa. Cariño, ¿te parece si vamos a comer algo, como en los viejos tiempos? Pero Xia Yan no tenía tiempo ni paciencia para sus trucos baratos. La empujó a un lado sin siquiera mirarla. Pero Roland, con la tenacidad de un chicle pegado al zapato, le agarró del brazo. ¿En serio me vas a dejar después de todo lo que hemos pasado? Vamos, estás celoso de tonterías. Xia Yan apenas reprimió un escalofrío al pensar que alguna vez estuvo en una relación con ella. La apartó de nuevo, su voz baja y llena de desdén. Aléjate de mí. La bruja pasó de dulce a venenosa en un parpadeo. Ingrato, le espetó, pero sus palabras rebotaron en Xia Yan como pelotas de goma. Ya afuera, alzó la mano con la escritura de su casa y le lanzó una última bomba. Por cierto, la voy a vender. La cara de Roland se transformó en una máscara de puro pánico. Esa casa, la que había soñado con decorar y llamar suya después de casarse con Xia Yan, estaba a punto de escurrírsele entre los dedos. Para empeorar su tormento, Xia Yan añadió con una sonrisa astuta, y la voy a vender por 1.000.000. La mandíbula de Roland casi toca el suelo. 1.000.000 por una propiedad en una zona de lujo que valía al menos 3 millones. El tipo debía de estar en problemas serios. Intentó recomponer su fachada, volviendo a su tono dulce y suplicante. ¿Cuánto dices, 1.000.000? Bueno, tal vez podríamos hablar de eso, pero no tenía esa cantidad a mano. Lo máximo que podía ofrecer en ese momento eran 300.000 y el resto más adelante. Xia Yan se encogió de hombros. No estoy buscando pagos a plazos. Roland se mordió el labio, evaluando sus opciones. Sabía que Su-jun ya estaba tramando algo y que Xia Yan tenía las horas contadas. Si le daba el 1.000.000 ahora, pensó, lo recuperaría pronto.
Total, el perdedor estaría fuera de juego y la casa sería suya. Mientras Roland luchaba por encontrar una manera de hacer su jugada, Xia Yan se giró, saboreando la ironía de la situación. Si algo iba a hacer esta vez, era asegurarse de que todos pagaran, y que cada deuda acumulada tuviera un precio mucho más alto del que cualquiera pudiera imaginar. Roland, con una sonrisa que podría engañar a un santo, accedió al trato y arrastró a Xia Yan a la oficina inmobiliaria, rogándole a su madre por teléfono que le enviara el dinero restante. Mamá, esto es una inversión segura. El dinero volverá antes de que te des cuenta, prometió con la certeza de quien cree tener el mundo en la palma de su mano. Pero la madre de la bruja no se mordió la lengua. ¿Gastar nuestros ahorros en la casa de un tipo sin un centavo? ¿Estás loca? Roland estuvo a punto de contestar con un improperio, pero se contuvo. Todo iba a valer la pena una vez que Xia Yan desapareciera para siempre, pensó. Xia Yan, impaciente, la apuró. ¿Tienes el dinero o no? No tengo todo el día. La bruja, creyéndose ganadora, completó el pago, y el joven firmó los papeles con una sonrisa que, si Roland hubiera mirado de cerca, le habría hecho dudar. Cuando el apocalipsis descendiera y el valor de todas las propiedades se fuera al traste, Roland se quedaría sin nada más que polvo y cenizas. Al completar la venta, la bruja se volvió toda sonrisas, incluso invitándolo a la casa para celebrar. Esta vez, Xia Yan aceptó, sabiendo que los engranajes del destino estaban en movimiento. Mientras el sol se ponía y teñía el cielo de rojo, Su Jun y sus matones se movían como ratas por el traspatio del edificio, armados y con intenciones claras. Su objetivo, una conversación con Xiao Yun. Arriba, la joven estaba preparando la cena con dedicación, ajena al peligro que se cernía sobre ella. El token que llevaba al cuello, sin embargo, parecía saberlo, empezó a emitir un tenue resplandor. Si-Jun, el líder de la banda, golpeó la puerta y llamó con voz melosa. Xiao Yun. Soy yo, Si-Jun. Tu hermano me pidió que viniera. Xiao Yun, que reconoció la voz, se acercó, pero las palabras de Xia Yan resonaron en su mente, no abras la puerta a nadie, pase lo que pase. Se detuvo en seco y respondió con tranquilidad, mi hermano no está en casa, ¿qué haces aquí? Si-Jun rió, su tono cada vez más nervioso. Sí, lo sé. Me pidió que volviera para ayudar con la cena, mintió descaradamente. La mano de Xiao Yun casi giró el pomo, pero algo en su instinto la hizo retroceder. Tendrás que esperar afuera hasta que él vuelva, dijo, con la confianza de quien sabe que su hermano tiene razones para sus advertencias. La fachada amistosa de Si-Jun se desmoronó. Su tono se volvió brusco, exigiendo que abriera la puerta. Vamos, no seas desconfiada, ¿es que ahora le temes a un amigo? Pero su agresividad solo confirmó lo que Xiao Yun ya sospechaba. Se alejó de la puerta, decidida a no abrir. Uno de los matones sacó una caja de herramientas y empezó a trabajar en la cerradura. Para ellos, con un historial de crímenes, un simple pestillo era cosa de niños. Mientras el sonido metálico llenaba el aire, Si-Jun siguió hablando. ¿Ese collar, es tuyo?, preguntó con aparente curiosidad. Mi hermano me lo puso, respondió Xiao Yun, sin entender qué quería con eso. El clic final de la cerradura se oyó como un disparo en el silencio, y en un parpadeo, la puerta se abrió de golpe. La pandilla entró en tropel, armados con bates y miradas de triunfo. Parecía demasiado para una chica indefensa, pero claramente no eran tipos de ir a lo seguro. Si-Jun se acercó hacia Xiao-Yun, su voz goteando veneno. Esto habría sido mucho más fácil si hubieras abierto la puerta, ¿sabes? Los ojos de Xiao-Yun se abrieron de par en par y el brillo en el token empezó a intensificarse, como si respondiera al peligro inminente. Si-Jun, con una sonrisa de superioridad que haría rabiar hasta a un santo, se sentía invencible. Tenía el token que tanto deseaba su padre y a Xiao-Yun en su poder. Solo faltaba una cosa, hacer que Xia Yan se arrodillara y pidiera perdón como el tonto que siempre había sido. Pero antes de poder disfrutar de su victoria anticipada, Xiao-Yun se zafó de su agarre y lo miró con incredulidad. ¿Por qué estás haciendo esto? Pensé que eras amigo de mi hermano. La pregunta inocente hizo que Si-Jun estallara en carcajadas, una risa desquiciada y vacía. ¿Amigo? Tu hermano es un idiota tan fácil de manipular que era divertido, respondió, relamiéndose al contar todos los actos sucios que había cometido a sus espaldas, incluidos sus encuentros con la bruja Roland. Cada palabra era un puñal para Xiao-Yun, pero su voz permaneció firme. Déjame ir, exigió, pero su exigencia solo provocó una bofetada de Si-Jun, que la cayó con una amenaza, grita y te meto mis calcetines en la boca. Sus secuaces se rieron, compartiendo la vileza de su líder. Uno de ellos, con una sonrisa lasciva, preguntó si Xiao-Yun era lo suficientemente mayor.
Si-Hun respondió que podían comprobarlo por sí mismos. Justo cuando las cosas parecían torcerse aún más, una risa se hizo eco en la habitación, resonando como un trueno que los congeló a todos. ¿Alguna vez han oído hablar del lago de vino y el bosque de carne?, preguntó una voz femenina, cargada de un sarcasmo mortal. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el mundo cambió a su alrededor. Los matones parpadearon y se encontraron en un lago rodeado de hermosas mujeres que los mimaban, dándoles carne y llamándolos reyes. La realidad, tan extraña y seductora, los embriagó rápidamente. ¿Les gusta la carne?, preguntaron las mujeres, con sonrisas que ocultaban un filo peligroso. Los hombres, devorando sin pensar, asintieron con entusiasmo. Pero el paraíso se transformó en un infierno en un abrir y cerrar de ojos. Las mujeres desaparecieron, el agua del lago se volvió roja como la sangre, y una chica de cabello blanco apareció con una sonrisa torcida. La carne que comían era la suya, susurró, y la pesadilla estalló. En el mundo real, los desgraciados se retorcían en el suelo, atrapados en la ilusión creada por Swahi. Sus rostros se deformaban por el terror y el dolor, incapaces de distinguir qué era real y qué no. Xiao Yun, desde un rincón, observaba sin comprender del todo lo que estaba pasando. Pero Si-Hun, con una fuerza desesperada, se aferró a la realidad. Miró el token y comprendió que todo venía de ahí. Lo levantó y empezó a gritarle, llamándolo basura rota. Pero el token no tenía paciencia para las injurias. Una garra apareció de su interior y dejó un par de cortes profundos en el rostro de Si-Hun, que soltó un grito desgarrador mientras el objeto rodaba por el suelo y acababa a los pies de Xia Yan. El héroe llegó justo a tiempo, recogió el token y miró a los criminales con la calma de quien sabe que la justicia está de su lado. Los rostros de los matones se deformaron en pánico al ver a Xia Yan entrar, y supieron que estaban metidos en un problema del que ni sus bates ni su número lo sacarían. Ruolan irrumpió en la escena, exigiendo respuestas y corriendo hacia Si-Hun al verlo herido. Los demás empezaron a recobrar la compostura y Si-Hun, furioso y humillado, gritó, «No dejen que se lleve el token». Pero Xiao Yun solo tuvo tiempo de advertir, «Hermano, ten cuidado». Los matones, confiados en su ventaja numérica y combates en mano, avanzaron. Xia Yan, con el brillo del token y la determinación en los ojos, los esperaba sin un atisbo de miedo. Esta vez, las cosas serían diferentes, y sus enemigos lo iban a descubrir de la peor manera. Los matones se lanzaron al ataque como un enjambre de ratas desesperadas, pensando que la superioridad numérica les daría la victoria. Xia Yan ni se movió, observando a los inútiles acercarse. No sentía ni una pizca de miedo. Pero recordaba lo que Sudaji le había advertido, el general Cuervo había agotado el poder del token al atacar a Si-Hun sin permiso, y el general Oso se quejaba de no haber tenido la oportunidad de lucirse. Xia Yan, en cambio, estaba agradecido. Si ese oso gigantesco hubiera aparecido, su pequeño apartamento habría quedado reducido a escombros. La acción se reservaría para otro momento. Por ahora, él se encargaría personalmente de los gusanos. Con un simple destello en su ojo dorado, un torrente de llamas danzó por la habitación, rodeando a los desgraciados sin tocar nada más. Los gritos de terror llenaron el aire mientras los matones se retorcían como cerdos en un asador, intentando en vano apagar el fuego. Las llamas eran inteligentes, no respondían al agua ni a las súplicas desesperadas. Solo se extinguieron cuando los cuerpos cayeron, inertes. Si-Hun y Ruolan, petrificados, no daban crédito a lo que veían. Por primera vez, el bastardo sintió verdadero miedo, incapaz de comprender cómo Xia Yan había obtenido un poder tan devastador. Ruolan, con lágrimas falsas brotando de sus ojos, suplicó, «Xia Yan, por favor, aléjate de nosotros. Recuerda que Si-Hun es tu mejor amigo, y yo soy tu novia». Pero el desprecio en la mirada de Xia Yan hablaba más fuerte que cualquier palabra. La traición y la desvergüenza que exhibían lo enfermaban. Si-Hun, aferrándose a su última carta, se levantó y fingió una inocencia digna de un premio. «¿De qué hablas, amigo? Siempre he estado de tu lado», decía mientras deslizaba lentamente una mano detrás de su espalda, sacando un cuchillo. Al mismo tiempo, susurró a Ruolan que lo distrajera. Ruolan, sin dudar, se acercó con una sonrisa falsa y una propuesta que parecía sacada de un mal drama. «¿Por qué no te casas conmigo, Xia Yan? Te perdono por no tener nada. Te amaré para siempre, solo dime de dónde viene tu poder». Por un momento, la bruja creyó que su actuación había funcionado, y Si-Hun aprovechó para moverse. Pero Xia Yan veía sus intenciones tan claras como el agua. Antes de que Si-Hun pudiera dar el primer paso, el fuego volvió a encenderse. Esta vez, capturó a la pareja traicionera, purificando el aire de sus mentiras y dejando un mundo un poco más limpio.
Mientras los veía arder, Xia Yan comprendió por qué había recibido este poder, para purgar el mundo de escoria como ellos. Y lo haría, sin titubear. En la mansión de la familia Son, el líder de la familia estaba rodeado por los miembros del clan, todos expectantes mientras se inclinaba ante el altar ancestral. Bendice a nuestra familia y haz que nuestra riqueza sea ilimitada, suplicaba, sin saber el precio que iba a pagar. El espíritu ancestral apareció, su voz rugiente y colérica. Sacrificios, antiguos artefactos, eso es todo lo que traes. El frasco que Son había conseguido a un precio exorbitante no impresionó en absoluto al espectro. Lo que exigía era sangre y verdaderos tesoros espirituales. No se preocupe, ancestro. Si-Jun viene en camino con la chica y el token, prometió Son, tratando de calmar la furia del espíritu. Pero este solo lo miró con desprecio, un fuego ancestral en sus ojos incorpóreos. Escucha bien, desagradecido, en 3 días, el fin del mundo se desatará sobre esta tierra. Son sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del espíritu no dejaban lugar a dudas, la era de la tranquilidad se acababa, y la oscuridad estaba al acecho. Xia Yan había entrado en el corazón de la guarida del enemigo con una confianza que bordaba lo temerario. Con Si-Jun, o lo que quedaba de él, arrastrado como un saco de basura, el rugido de su llegada resonó en toda la mansión. Los ojos de Son, el líder del clan, se abrieron de par en par al ver a su hijo en ese estado. La rabia y el desconcierto se mezclaban en su cara como una tormenta. ¿Cómo era posible que Xia Yan, ese pobre diablo, hubiera hecho tal cosa y luego se hubiera atrevido a irrumpir en la casa familiar? Son no perdió un segundo y ordenó a sus hombres que lo eliminaran de inmediato. Una docena de matones se abalanzaron hacia Xia Yan como lobos hambrientos, pero él solo esbozó una sonrisa burlona. Cerró los ojos por un instante, y al abrirlos de nuevo, estallaron llamas a su alrededor. Marcó a cada uno de sus atacantes con un destello ardiente. Uno a uno, los atacantes cayeron presa del fuego infernal, que solo tocaba a aquellos que osaban enfrentarlo. Xia Yan avanzó por sus filas con la serenidad de un emperador, dejando a su paso a los bandidos retorciéndose en llamas. Al llegar frente a Son, la arrogancia de éste se evaporó como el humo en el aire. Los restos de su clan gemían en el suelo, envueltos en llamas, mientras Xia Yan lo miraba con una calma que helaba la sangre. Pero Son no estaba dispuesto a rendirse. Con manos temblorosas, sacó su as bajo la manga, un arma de fuego que pensaba usar sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, antes de que pudiera apretar el gatillo, Xia Yan movió un dedo y la pistola explotó en sus manos. Son gritó de dolor mientras sus manos se llenaban de quemaduras y sangre. Xia Yan rió con una ironía que atravesó el aire como un cuchillo. No deberías jugar con pólvora si no sabes lo que haces. Estaba disfrutando de su nuevo poder, la capacidad de controlar 10 fuentes de llamas a la vez, cada una del tamaño de una habitación pequeña. Y si había explosivos cerca, el espectáculo podría ser aún mayor. Mientras Xia Yan pensaba en esto, Son aprovechó el momento para correr hacia el altar y pedir ayuda a los espíritus de sus ancestros. Estos, viendo el peligro inminente para su último heredero, respondieron con un poder ancestral. Unas llamas, mucho más poderosas y sombrías, surgieron del altar y atacaron a Xia Yan con una furia inigualable. Por primera vez, nuestro héroe sintió que sus habilidades no eran suficientes. Las llamas, amplificadas por los espíritus malignos, lo empujaron hacia atrás y le causaron heridas considerables. Mientras Xia Yan se recuperaba, Son y los miembros del clan comenzaron a sanar, revitalizados por el poder de sus ancestros. El líder del clan volvió a recuperar su arrogancia y lanzó una amenaza: «Vas a morir, Xia Yan. Te lo juro por mis ancestros». Xia Yan, herido pero no vencido, sabía que esta vez se enfrentaba a algo más que a un simple enemigo. Frente a él estaba un dios, una deidad que lo miraba con odio antiguo. Todo había comenzado como un plan sencillo para robar un par de reliquias y ganar algo de dinero, pero ahora el juego había cambiado drásticamente. Las cosas se habían complicado más de lo que imaginaba, y el dios furioso que tenía delante no formaba parte de sus planes. Por suerte, logró esquivar el primer ataque del dios, rodando por el suelo mientras las llamas ancestrales rompían el suelo a su alrededor. El dios de fuego, lleno de furia y sorpresa, intentó aplastar a Xia Yan como si fuera un insecto. Por un instante, pareció haberlo conseguido, y la sonrisa de victoria en el rostro de Son era de pura arrogancia. Pero esa sonrisa pronto se convirtió en una mueca de horror cuando vio la verdadera escena. Xia Yan estaba ileso y, para colmo, montado en la espalda del propio dios. ¿Cómo sucedió esto? Retrocedamos un poco. Justo antes del ataque, Sudaji le había susurrado a Xia Yan que el dios frente a él, el Firestar Lord, era un espíritu de fuego puro.
fortalecido por milenios gracias a la energía espiritual acumulada por los rituales familiares. Estaba a punto de manifestarse completamente en la tierra. Pero si Xia Yan lograba capturarlo, no solo reforzaría sus habilidades de fuego, sino también su poder de alma, algo que su token desesperadamente necesitaba. Sudaji le sugirió un plan arriesgado, extraer su propio poder de alma e infundirlo en el token para convocar a uno de los prisioneros. Sin embargo, si fallaba, el prisionero podría escapar de la prisión. Xia Yan, con una sonrisa astuta, decidió tomar un camino diferente. Con un destello en su ojo derecho, comenzó a verter fuego infernal en el token. Sudaji quedó atónita, sin creer lo que veía. ¿Qué estás haciendo?, le gritó. La respuesta de Xia Yan fue simple: si él moría, el fuego infernal destruiría el token, sellando la prisión para siempre y dejando a los prisioneros sin esperanza de libertad. No les quedaba más remedio que protegerlo. Con el plan en marcha, Xia Yan abrió la puerta de invocación. Las mazmorras del sexto gran infierno se sacudieron, y los prisioneros, sintiendo el cambio, comenzaron a gritar y suplicar por su liberación. Pero él solo tenía en mente a uno, el gran demonio oso negro. Las puertas se abrieron y la bestia salió con un rugido que resonó en el mundo real. Sudaji, sabiendo que el oso era impredecible, le gritó que protegiera al alcaide a toda costa. El Firestar Lord, sorprendido por la aparición del oso negro, no tuvo tiempo de reaccionar. La bestia lo golpeó con una fuerza que sacudió la tierra, aplastándolo contra el suelo. Por un momento, el oso, embriagado por la luz del sol tras siglos de encierro, agitó sus patas como si celebrara su liberación. Xia Yan, sin perder tiempo, lo llamó al orden. No había tiempo para celebraciones. El oso negro, con una risa gutural, respondió: «Buena elección, alcaide». Con un salto, volvió a atacar al dios de fuego. Las llamas divinas del Firestar Lord eran inútiles ante la fuerza del oso, que lo golpeó sin piedad. El dios, debilitado por haber cruzado al mundo físico sin su plena fuerza, intentó retroceder, pero Xia Yan lo impidió. Con un movimiento ágil, lanzó la cuerda inmortal y ató al dios, que empezó a gritar de pánico al verse atrapado. El ancestro de la familia Son, privado de su poder y con su descendencia fracasando miserablemente, se desvaneció en impotencia. Son, derrotado y sin esperanza, se desplomó en el suelo, sus ojos vidriosos de terror. Pero al ver la cuerda que ataba al dios, un recuerdo le vino a la mente. Él ya había visto esa cuerda antes, y comprendió con horror que todo lo que había sucedido era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Xia Yan, con una mirada de victoria, se volvió hacia Son y dijo, con voz firme: «Esto es solo el comienzo. Prepárate para un mundo que arderá, pero no como tú lo imaginabas». Xia Yan, con el cristal espiritual en una mano y la cuerda inmortal que había conseguido gratis gracias al ingenuo señor Son, soltó una carcajada que resonó por todo el salón. La ironía era tan dulce que casi podía saborearla, el anciano millonario, que había acumulado poder y riquezas durante siglos. Ahora lloraba como un niño al ver cómo su preciado ancestro se desvanecía en una simple gema en las manos de un hombre al que había subestimado. El legado de la familia Son, siglos de poder y ambición, ahora se encontraba en manos de Xia Yan. Nuestro héroe no perdió tiempo en hacer una oferta que el señor Son no podría rechazar: la vida de Sihun a cambio de todo el dinero de la familia. Fue un golpe bajo para el viejo avaro, pero sabía que, con el apocalipsis a la vuelta de la esquina, el dinero pronto perdería su valor. Resignado y sin opciones, aceptó la propuesta, y Xia Yan se fue con las arcas llenas, dejando al clan Son en un estado de humillación y desorden. Sihun, todavía vivo aunque abatido, no podía procesar lo que había pasado. El solo pensamiento de ser pobre lo llenaba de terror. Pero el señor Son lo tranquilizó, asegurándole que el dinero pronto sería inútil y que lo más importante era reunir a la familia y asegurar recursos. Con un aire de determinación, ordenó a sus subordinados que guardaran silencio sobre lo ocurrido y comenzaran a vender todas sus propiedades. Todo el dinero debía ser invertido en arroz, agua y otros suministros esenciales, los cuales llevarían al refugio subterráneo en su villa de campo, que también contaba con un buen arsenal de armas. Además, dio la orden de contactar al viejo Wan y comprar todos los artefactos antiguos posibles. La rabia de Son era palpable. Ver a Xia Yan como el primer humano en obtener habilidades en vísperas del apocalipsis lo enfurecía. Pero el anciano pensaba que ese no sería el fin del mundo, sino el principio de su dominación. Estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para convertir la vida de Xia Yan en un infierno. Mientras tanto, Xia Yan, con una bolsa llena de dinero, se dirigió a la farmacia más grande de la ciudad. Con 29 millones en el bolsillo, gracias a la generosidad de la familia Son, sabía que debía actuar rápido. No tenía tiempo que perder.
Pidió 1000 píldoras Sankin de inmediato, lo que dejó al farmacéutico con los ojos como platos. ¿Quién en su sano juicio necesitaba tantas píldoras comunes para reducir la fiebre y neutralizar el veneno? Xia Yan no se molestó en explicarle nada, solo quería comprar y seguir adelante. La farmacéutica, sin querer perder un cliente tan lucrativo, explicó que necesitaría 2 días para cumplir con el pedido completo. Xia Yan sabía que la ciudad solo contaba con unas 10.000 píldoras Sankin en total, la mayoría vendidas en línea. Quizás te preguntes por qué alguien necesitaría tantas de estas píldoras aparentemente insignificantes. Bueno, en su vida pasada, cuando el mundo cayó en el caos del apocalipsis, descubrió que la píldora Sankin era lo único capaz de acelerar el despertar de habilidades y suprimir el virus zombie. Para cuando se dieron cuenta de esto, todas las existencias ya habían sido acaparadas o se habían vuelto imposibles de encontrar. Recordó cómo, en ese momento de desesperación, su hermana Xia Yun salió en busca de la medicina, ignorando sus súplicas de que no lo hiciera por el peligro que acechaba afuera. Y cómo, en un giro cruel del destino, fue capturada por los villanos que se aprovecharon del caos. Con este recuerdo grabado en su mente, Xia Yan estaba decidido a no repetir la tragedia. Esta vez, las cosas serían diferentes. La atmósfera en la sala de subasta se tensó como la cuerda de un violín. Xia Yan nunca la volvió a ver en esa vida, pero esta vez estaba decidido a no permitir que sucediera de nuevo. En cuanto a la familia Son, ellos saben que el fin del mundo se acerca y seguramente acumularán comida. Pero nuestro héroe esperaba que no supieran sobre el recurso más importante en las primeras etapas del apocalipsis, que no es la comida, sino los despertados con poderes sobrenaturales. Si Xia Yan pudiera conseguir un montón de píldoras de Sankin, sería capaz de obtener muchas habilidades que lo harían como un ejército. Sacó su emblema y ordenó a su fuego infernal que se encendiera. Al hacerlo, consumió el espíritu de fuego que había sellado en la finca ancestral de la familia Son. Inmediatamente después, despertó el poder del loto llameante, y Sudaji no perdió la oportunidad de felicitar al guardián por mejorar con éxito su habilidad. Con el poder del loto llameante, Xia Yan ahora podría romper barreras y destruir ilusiones. Por ejemplo, ahora la ilusión del lago de vino y el bosque de carne no serían un obstáculo para nuestro héroe. Pero eso no es todo, también podría controlar con más precisión la forma del fuego e incluso crear una espada de fuego para él mismo. Al final, absorber ese espíritu de fuego fue aún más útil de lo que Xia Yan esperaba. Como puedes imaginar, esta habilidad no se limitaba a una sola espada de fuego. Tan pronto como entró en la mazmorra, el oso negro y Sudaji comenzaron a pelear por su atención. Todo porque esta mazmorra tenía un sistema de karma de pecado. Cada vez que los prisioneros realizaban tareas para el guardián, su karma de pecado se reducía y las condiciones de su encarcelamiento se aliviaban. Por ejemplo, un oso negro redujo su karma de pecado a 90 por ayudar a luchar contra un espíritu de fuego ancestral y recibió una porción extra de carne por ello. Tal atención excesiva de los prisioneros no agradaba a nuestro héroe, y los apartó. El cuervo del trueno observaba todo esto. Despreciaba a estos perros débiles que estaban dispuestos a arrastrarse frente al guardián por una pequeña ganancia, y advirtió a nuestro héroe que si intentaba invocarlo, lo lamentaría. Después de todo, no obedecería y simplemente escaparía de la prisión. Xia Yan no se perturbó por esto. A medida que sus habilidades crecieran, tendría acceso al siguiente piso con prisioneros más fuertes, y el cuervo del trueno sería completamente innecesario para él. Cuando llegara ese momento, el cuervo del trueno tendría que rogarle para que lo usara. A medida que crecía la fuerza de Xia Yan, el emblema del guardián de la prisión también se llenaba de energía. Llegó justo a tiempo, porque la luna de sangre se hacía cada vez más grande y el apocalipsis se acercaba cada día más. Nuestro chico debía apresurarse y gastar el dinero restante lo antes posible. Al día siguiente, Xia Yan fue a la subasta de joyas. Aquí esperaba obtener un artefacto muy poderoso. Cuando llegue el apocalipsis, todos los recursos ordinarios serán saqueados rápidamente. Pero no son tan importantes como los núcleos de mejora de habilidades, que solo se pueden obtener matando zombies o usando artefactos raros. Justo un artefacto así encontró nuestro héroe. Con su ayuda, podrá mejorar sus habilidades del segundo al tercer nivel. En su vida anterior, un tipo afortunado consiguió esta piedra y desarrolló sus habilidades antes que nadie, obteniendo innumerables ventajas. Pero esta vez, será nuestro héroe quien ocupe su lugar. Unas horas después, la piedra fue puesta en subasta a un precio de 3 millones. Según las estimaciones de los expertos, resultó que esta piedra en bruto tenía un potencial enorme y el jadeíta dentro podría valer al menos 5 millones. De inmediato, los compradores comenzaron a subir las ofertas y llegaron gradualmente a los 4 millones.
Pero de repente, un hijo de papá adinerado ofreció 5 millones de golpe y todos los demás perdieron el interés, porque si a ese bastardo rico le interesaba el objeto, los demás no querían enfrentarse a él, sabiendo que era dueño de una de las compañías más grandes de China. Como recompensa por mantenerse fuera de su camino, invitó a todos a tomar una copa a su cuenta la próxima vez. De repente, Xia Yan entró en la sala y subió la oferta a 6 millones. Todos alrededor estaban desconcertados sobre de dónde había salido este estudiante y de dónde había sacado tal cantidad de dinero para pujar. Uno de los organizadores de la subasta corrió de inmediato hacia nuestro chico y le dijo que tenían un sistema de membresía allí y que para participar en la subasta debía tener una tarjeta bancaria negra como prueba de solvencia. Afortunadamente, con decenas de millones en su cuenta, Xia Yan ya tenía tal tarjeta bancaria. Tan pronto como este tipo vio la tarjeta, su comportamiento cambió drásticamente. Mientras tanto, la subasta continuaba y la chica que dirigía la subasta preguntó si alguien quería pujar más. Por supuesto, ese bastardo rico no iba a rendirse tan fácilmente y subió su oferta a 7 millones. Pero eso no le ayudó. Xia Yan no cambió de opinión y de inmediato ofreció 10 millones. Todos quedaron impactados por tal apuesta, superaba con creces el precio de la gema procesada en su interior. El heredero, incapaz de mantener la compostura, sonrió con desprecio. No te emociones, chiquillo, dijo en un tono condescendiente. 10 millones es un capricho que vas a lamentar. Pero Xia Yan, con la mirada firme y un destello en su ojo dorado, no mostró ningún signo de arrepentimiento. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Alguien más quiere subir la oferta?, preguntó la subastadora, con un leve temblor en su voz. Nadie se atrevió. Los murmullos se esparcieron por la sala como fuego en un campo seco, pero ninguna mano se levantó. 10 millones, a la una, a las dos, vendido. Finalmente, Xia Yan consiguió lo que buscaba. Solo al sostener el contenedor con la piedra en sus manos, pudo sentir su poder y su ojo se encendió con llamas rojas. No quedaba nada más que hacer allí, así que se dirigió hacia la salida. En ese momento, presentaron el siguiente lote, un abanico antiguo con incrustaciones de piedras preciosas. Xia Yan apenas había llegado a la puerta cuando se escucharon gritos de pánico y llamadas de auxilio. Todos intentaban salvar sus vidas mientras el espíritu de una enorme serpiente salía del abanico y se dirigía directamente hacia él, ignorando a todos los demás. Xia Yan especuló que la aparición del monstruo podría deberse a que el abanico había estado demasiado cerca de la piedra y absorbió parte de su energía. Además, el apocalipsis se acercaba y eso daba más poder a los eventos sobrenaturales. Después de todo, el mundo estaba a punto de sumirse en el caos, y estos incidentes eran solo señales del desastre inminente. El rubio millonario no era un cobarde y, ante el peligro, no corrió a esconderse como los demás. Intentó atacar a la serpiente con un bastón telescópico, pero, como era de esperarse, no tuvo efecto. La serpiente ni siquiera sintió el golpe y se lanzó hacia Xia Yan. Para sorpresa de todos, Xia Yan no se movió y atrapó a la serpiente por el cuello, colocándole un collar de fuego. Gracias a su control mejorado de las llamas, detener a la serpiente fue sencillo. Luego, activó la llama del loto, y las llamas comenzaron a destruir la carcasa del espíritu. En cuestión de segundos, lo único que quedó de la serpiente fue otro cristal espiritual. Xia Yan sabía que, al usarlo, podría obtener nuevas habilidades, aunque, por el nivel de la serpiente, solo le otorgaría una pequeña habilidad. Estaba a punto de irse cuando el millonario rubio se arrodilló detrás de él, reconociendo que nuestro héroe era un verdadero maestro y pidiéndole ser su discípulo para obtener un poder similar. Sin embargo, tendría que esperar, todo a su tiempo. Horas después, el frente de la casa de Xia Yan estaba cubierto de cajas y jaulas con animales, lo que atrajo la atención de los vecinos. Estaban intrigados por cómo Xia Yan se había hecho rico de repente y por qué había comprado tantas cosas. La mayoría concluyó que iba a abrir su propio negocio y se alegraron por él. Sin embargo, no todos eran tan amables. Una vecina desagradable, la tía Jian, no estaba nada contenta con la prosperidad de Xia Yan. Estaba convencida de que nunca lograría abrir su propia tienda. La verdadera razón de su disgusto era que tenía el ojo puesto en el almacén de Xia Yan para abrir su propio negocio, aunque ahora no quería admitirlo. En ese momento, Xia Yan llegó y no prestó atención a la multitud de vecinos. Pasó de largo, pensando en qué más podría comprar con el dinero que le quedaba después de adquirir los suministros. Al acercarse, el repartidor le informó que ya habían entregado todo y preguntó si Xia Yan quería revisarlo, pero él no iba a perder tiempo en eso. Además, se esperaba que llegara otro camión al día siguiente y probablemente no cabría todo en el almacén, o al menos eso pensaban los repartidores.
Xia Yan decidió que recogería el resto él mismo del almacén central al día siguiente para no atraer demasiada atención sobre sus habilidades. Jian, que había escuchado todo, temblaba de envidia. No podía entender cómo Xia Yan se había enriquecido. Sabía bien que era un huérfano que había perdido a sus padres hace tiempo y no podía creer que ahora se interpusiera en su camino. ¿Cómo se atrevía a abrir su tienda en el lugar que ella quería? Mientras tanto, su nieto travieso tenía ganas de orinar y parecía que la tía Jian no lo estaba criando muy bien. El niño corrió sin vergüenza hacia las cajas de nuestro héroe. Su abuela no reaccionó de la manera correcta, incluso lo elogió y justificó diciendo que era pequeño y podía hacer lo que quisiera. Pero Xia Yan no pensaba igual. Lo agarró rápidamente por el cuello y lo devolvió a Jian. Para colmo, el niño la roció con un baño dorado. ¿Qué esperabas? Es un manuachino y las bromas suelen ser así. Jian se enfureció y dijo que Xia Yan no podía comportarse de esa manera, que el niño solo estaba jugando y él lo trataba de esa forma. Por supuesto, el niño empezó a llorar, pero todo esto no le importó a nuestro héroe. Era su propiedad y debían mantenerse alejados de ella. Así que cerró la puerta en sus caras. Jian retorcía las manos de rabia, deseando vengarse. Su nieto, mientras tanto, quería jugar con petardos y asustar a los vecinos con explosiones. Entonces, a ella se le ocurrió una idea brillante: compraría un montón de petardos, no solo para él, sino también para ella, y esa noche harían un espectáculo de fuegos artificiales inolvidable. Alguna chispa seguramente alcanzaría el almacén de Xia Yan y causaría un incendio, y no podía esperar para ver su cara después. Mientras tanto, nuestro héroe se encerró en el almacén, lejos de las miradas curiosas, y comenzó a mover todas las cajas y jaulas a su propia prisión. Sudaji lo recibió con entusiasmo, ya que, como zorra astuta, tenía sus propios planes para los pollos. Por fin, Sudaji podría comer. Xia Yan, por supuesto, no sabía nada de esto, así que le ordenó que colocara todos los suministros en las celdas vacías. Sudaji, considerándose experta en almacenamiento, le aconsejó incluso destinar un área cerca de la torre para mantener a los animales. Al estar impregnados con el aura de la torre, su carne se volvería aún más deliciosa. De esta manera, tendrían un suministro interminable de pollo para comer. El consejo de Sudaji ayudó a Xia Yan a idear algo aún más interesante. Con el apocalipsis acercándose y sin saber cuánto duraría, sería una idea inteligente enviar más animales a la prisión para ayudar a preservar la civilización humana. Al escuchar esto, el oso negro sugirió que no solo se detuviera en animales, sino que también empezara a cultivar plantas comestibles. Para ello, necesitaría semillas y tierra fértil. Solo entonces podría cultivar y multiplicar sus suministros, en lugar de simplemente almacenar recursos en las celdas vacías, que eventualmente se acabarían. Por suerte, Xia Yan ya había comprado suficientes semillas, pero el suelo alrededor de la prisión era estéril y seco, completamente inadecuado para la agricultura. Nuestro héroe, sin ser un completo tonto, ideó una solución simple. Se dirigió a un campo vacío en las afueras y comenzó a experimentar para ver cuánta tierra del mundo real podía almacenar en su prisión. Xia Yan empezó a recoger tanta tierra como su habilidad se lo permitía. Sudaji, al ver la inundación de tierra, se dio cuenta de que esto no acabaría bien para ella y gritó para que Xia Yan se detuviera, pero nadie la escuchó. Al final, casi fue enterrada viva. El poder del alma de Xia Yan no era suficiente, y el espacio disponible era demasiado pequeño para más tierra. Aún así, logró reunir 200 toneladas de suelo, aunque no le pareció suficiente. Sabía muy bien que una vez que comenzara el apocalipsis, la tierra circundante se volvería inútil para las plantas y la tierra fértil sería un recurso muy raro. No había tiempo que perder. Mientras tanto, su vecina malintencionada, Jian, puso en marcha su plan y compró una caja llena de petardos. No podía esperar para ver el almacén de Xia Yan en llamas. De repente, su nieto apareció corriendo con un espejo antiguo en las manos y le pidió que se mirara en él. Jian no sabía de dónde lo había sacado y asumió que podría haberlo robado de la tienda donde compraron los petardos. En lugar de regañarlo por robar, lo elogió por darle un regalo a su abuela. Algo definitivamente estaba mal con esa familia. El nieto, un verdadero pequeño demonio, afirmó que había alguien en el espejo que quería conocer a su abuela y la obligó a mirarse. Desde el espejo, un demonio de antiguos mitos y leyendas la miró fijamente, más vivo que cualquier ser humano. Asustada, Jian arrojó el espejo, pálida de terror. Pero su nieto corrió a recogerlo, convencido de que su abuela adoraba su reflejo. La hizo mirarse de nuevo, y esta vez el demonio rompió la barrera y entró en este mundo, encontrando un cuerpo adecuado para poseer.
Jian, tan oscura por dentro como el propio demonio, se convirtió en su recipiente. Su nieto, riendo como un loco, estaba listo para seguir jugando, pero esta vez no le gustaría el resultado. Su abuela se había convertido en un monstruo tanto por fuera como por dentro, y él fue su primera víctima. El apocalipsis había comenzado. La luna de sangre alcanzó su máximo tamaño y congeló la tierra para siempre, mientras miles de fantasmas y demonios irrumpían en el mundo para castigar a la humanidad corrupta. Entretanto, los últimos rayos de sol aún se reflejaban en la costa cerca de los almacenes del puerto, abriéndose paso entre las nubes negras. La vida seguía su curso habitual, y los pescadores se sorprendieron al ver su captura, peces mutados, cubiertos de pus y con colmillos. Los pescadores no sabían si serían comestibles y pensaron que la mutación se debía a la contaminación del mar. Dentro del almacén, un cargador llegó para recoger los productos. Pero algo andaba mal con el encargado, que se sentaba en silencio y temblaba de miedo. Claramente, algo estaba mal con él, parecía que el virus zombie lo había alcanzado primero. El cargador, pensando que su colega solo tenía un resfriado, le sugirió que tomara un descanso y fuera a casa. De repente, se escucharon pasos y el almacén se llenó de hombres vestidos de negro. Preguntaron si había píldoras Ankin en el almacén, pero el encargado respondió que todos los productos ya habían sido comprados por un cliente. Si querían hacer una compra, debían contactar al gerente de ventas y hacer un pedido. Pero los hombres de negro no iban a esperar. Iban a mover todo de inmediato y no les importaban las objeciones del cargador. Uno de ellos se acercó, lo agarró por el hombro y lo arrojó como si fuera una muñeca, justo sobre su compañero enfermo. El mismo hombre instó a los demás a cargar todo rápidamente. De repente, algo le agarró la pierna y lo derribó con fuerza sobrehumana. El encargado del almacén había perdido la cordura y se convirtió en un zombi con una fuerza descomunal. Los hombres de negro sacaron sus armas, una pala nunca falla contra un zombi, ¿verdad? Juntos lograron acabar con el zombi y liberar a su líder, quien tenía una profunda herida de garras en la pierna. El virus ya empezaba a entrar en su cuerpo, pero él no le dio importancia. Lo principal era seguir las órdenes y llevarse las medicinas. De repente, una voz los interrumpió desde la entrada. No esperaban visitantes. Era Xia Yan, que había llegado a recoger las píldoras por las que había pagado, y estos matones intentaban robarlas. El apocalipsis aún no había llegado del todo y estos idiotas ya corrían a morir. El líder de la banda pensaba de otra manera. Afirmó que todo ese puerto logístico, incluidos los edificios circundantes, pertenecían a su jefe. Los bienes aún no habían salido del puerto, así que sugirió que Xia Yan cancelara su pedido. A cambio, podía pedir cualquier compensación que quisiera. Pero nuestro héroe no iba a vender uno de los recursos más valiosos a cambio de dinero que pronto no tendría valor. Xia Yan les dio a esos matones un minuto para que abandonaran el almacén. De lo contrario, enfrentarían consecuencias muy desagradables. Al notar el cadáver del encargado, observó que los zombis ya habían aparecido, lo que significaba que había aún menos tiempo del que pensaba. Desafortunadamente para la pandilla, no tuvieron la sensatez de retirarse y, en su lugar, decidieron atacar. Pero ni siquiera atacando por la espalda lograron tocar a Xia Yan. Era tan rápido que parecía haberse desvanecido. Al mirar a su alrededor, los delincuentes finalmente lo vieron, pero aún no podían entender cómo se movía tan velozmente. Xia Yan abrió una de las cajas llenas de comida y decidió que, por su insolencia, se llevaría todos los bienes del centro logístico, ya que ellos mismos afirmaban que pertenecían a su jefe. Aterrorizado, el líder de la pandilla preguntó qué quería. Nuestro héroe simplemente les abrió los ojos a una nueva realidad, usaría el conocimiento de sus enemigos en su contra. Después de todo, eran ellos los que querían robarle. Ahora, él los robaría a ellos. Los matones intentaron resistirse, pero las llamas de Xia Yan no les dieron ninguna oportunidad. Un par de horas después, los pandilleros golpeados y derrotados se arrastraron de regreso hacia su jefa. La jefa de la pandilla resultó ser una mujer extraordinaria. Estaba furiosa al enterarse de que sus subordinados no solo no habían recuperado las medicinas, sino que también habían perdido todos los demás bienes. El líder de la pandilla trató de justificarse, diciendo que el hombre que les había arrebatado todo tenía superpoderes y que no era solo un hombre, sino un verdadero monstruo. Xia Yan los había echado del almacén y había cerrado la puerta detrás de ellos. Cuando lograron abrirla, el almacén ya estaba vacío. Había tanto en ese lugar, pero en un instante, ya no quedaba nada. Ahora, lo único que interesaba a la mujer era saber el nombre de aquel hombre. Uno de sus secuaces dijo que había revisado la información del comprador de las píldoras y descubrió que se llamaba Xia Yan.
La mujer reflexionó y se dio cuenta de que no era la única con habilidades. Realmente quería capturar al hombre que poseía la habilidad de almacenamiento espacial. De repente, el líder de la pandilla comenzó a temblar y a gruñir como un animal salvaje y al instante siguiente cayó al suelo. Parecía que el virus zombie lo había vencido, y la mujer debería haber huido, pero no parecía asustada en absoluto. Es más, concluyó que el virus ya había penetrado en el cerebro del hombre y que ni siquiera las medicinas podrían salvarlo. Como no había nada que hacer, ordenó a los demás que quemaran al hombre, advirtiéndoles que tuvieran cuidado de no entrar en contacto con su sangre. Pero de repente, el hombre se movió y se lanzó hacia la mujer. Parecía que estaba acabada, pero en lugar de huir, la mujer comenzó a concentrar magia en su mano. Decenas de ramas vivientes irrumpieron en la habitación y atravesaron al hombre. Ahora estaba claro por qué la mujer era tan confiada. Una vez terminado con el zombi, les dijo a los guardias, que miraban atónitos, que no se sorprendieran por algo así, porque esto era solo el comienzo. Les ordenó seguir buscando medicinas, acumular armas y usar el almacén como base. Solo estos preparativos podrían salvarlos de lo que se avecinaba, que era un verdadero infierno, y ella lo sabía bien. Mientras tanto, Xia Yun le preguntó a Xia Yan por qué había traído las píldoras Ankin, a lo que él respondió que el agua y el aire ya no eran puros. A partir de ahora, debían beber solo agua mineral y tomar 3 píldoras Ankin al día. Si Xia Yun se sentía enferma de repente, debía informárselo de inmediato. Xia Yun no entendía por qué era necesario y le pidió a Xia Yan que le explicara lo que había sucedido. Nuestro héroe pensó que ya era hora de hacerlo, así que prometió a su hermana contarle todo durante un paseo. Aunque el apocalipsis aún no había llegado por completo, el ambiente ya era inquietante. Incluso Xia Yun podía sentirlo. La razón de esto era la aparición cada vez más frecuente de demonios, y no en lugares lejanos, sino literalmente en el apartamento vecino. San ya se había transformado en un demonio zombie y devorado a su nieto. Sin ningún sentido común, salió corriendo y gritando maldiciones, lista para sembrar el caos impulsada por su infinita avaricia. Poco después, gritos desgarradores comenzaron a escucharse desde la casa. Al mismo tiempo, Xia Yan y Xia Yun ya estaban subiendo a un taxi. Roland y su madre pasaban por allí. La traicionera Roland mostraba orgullosa la casa donde planeaba vivir con Xia Yan. Para convertirse de nuevo en su novia, había pedido prestado mucho dinero y se había hecho la cirugía plástica más cara del país. En su opinión, Xia Yan no podría resistirse a tal belleza. Roland había hecho esto porque él de repente se había vuelto muy fuerte, y si podía hacer lo suyo, usaría sus habilidades en su propio beneficio. De repente, vieron a Xia Yan yendo a algún lugar en un taxi. Era un tesoro que no podían dejar escapar, así que lo siguieron sin dudarlo. Xia Yan y Xia Yun llegaron al zoológico, donde ya se podían ver signos del apocalipsis. Los animales, normalmente amigables, ese día se comportaban de manera muy agresiva. En el camino, Xia Yan ya le había contado a Xia Yun que el mundo pronto llegaría a su fin y que las personas se convertirían en zombies o despertarían habilidades sobrenaturales. Sin mencionar su dolorosa experiencia en la vida pasada, Xia Yan explicó su conocimiento del futuro diciendo que había despertado sus habilidades antes y podía ver el futuro. Al comprender el peligro de la situación, Xia Yun preguntó por qué habían ido al zoológico en lugar de buscar refugio. Xia Yan respondió que escapar solo sería temporal y no resolvería el problema. Si querían sobrevivir al infierno que se avecinaba, debían despertar su fuerza. Aunque él ya poseía suficiente poder, no podría estar al lado de Xia Yun todo el tiempo. Por lo tanto, en caso de una situación imprevista, ella debía ser capaz de defenderse. En resumen, debía volverse más fuerte. La hermana Yun se iluminó con la idea de despertar sus habilidades y ser tan fuerte como su hermano. No quería ser una carga en absoluto. El zoológico, en apariencia, no tenía nada que ver con lo que sucedía, pero estábamos a punto de descubrirlo. Durante todo ese tiempo, Roland y su madre, igual de avariciosa, observaban a Xia Yan y a su hermana. No entendían por qué había ido al zoológico, pero lo importante para ellas era organizar un encuentro casual donde Roland pudiera hechizarlo con su belleza. Antes de acercarse, decidió retocar su maquillaje y se detuvo frente al recinto de las llamas, pero algo en sus ojos rojos indicaba que no terminaría bien. Mientras tanto, Xia Yan y su hermana llegaron al Parque de las Tortugas. Sudaji apareció de inmediato y dijo que sentía algo especial en ese lugar. El oso negro también expresó su opinión sobre las tortugas, a las que no soportaba, eran difíciles de enfrentar, resistentes y vivían más tiempo que cualquiera. Por fin llegaron al lugar correcto, la tortuga más vieja de toda China, y tal vez del mundo. Era tan antigua que incluso Sudaji y el oso negro la conocían.
Xia sabía que esta tortuga había vivido en el zoológico desde su apertura y que tenía más de 100 años. Hasta le habían dado un nombre. En el letrero se leía tortuga longeva, Nana. Un nombre inesperado y nada apropiado. En su vida pasada, esta tortuga se hizo famosa porque un demonio intentó tomar el zoológico cuando comenzó el apocalipsis, pero la vieja tortuga se interpuso en su camino. Incluso lo mordió. La batalla duró días, pero el demonio nunca logró romper su caparazón y finalmente tuvo que retirarse. Xia pensó que sería muy bueno convencer a la tortuga para que protegiera a su hermana Yun. Así, estaría segura. Se acercó a la tortuga y le pidió ayuda, pero no obtuvo respuesta. La tortuga solo lo miró con indiferencia. Entonces, Xia decidió probar otro método. Activó su llama de loto y dijo que tenía hambre después del paseo y que iba a hacer sopa de tortuga. Fue entonces cuando la tortuga reaccionó de inmediato. Incluso habló, irritada por el hecho de que los humanos eran criaturas molestas que siempre tenían prisa. La tortuga pensaba que amenazar a alguien para obtener respuesta era una falta de educación. Pero ya que habían venido, estaba dispuesta a escucharlos. Xia le explicó que el apocalipsis estaba por comenzar y el tiempo se agotaba, le pidió que protegiera a su hermana Yun. Yun estaba sorprendida de que la tortuga pudiera hablar y de que se llamara Nana. En realidad, era una historia larga. Más de 100 años atrás, la tortuga salvó a una niña en el mar, quien luego fundó el zoológico. Fue ella quien lo nombró Nana, y ese nombre tan embarazoso se debió a aquel accidente. Habían pasado cientos de años desde entonces, pero en comparación con la vida de la tortuga, que duraba 3000 años, solo era un parpadeo. Sudaji y el oso negro inmediatamente quisieron devorar el espíritu de la tortuga para prolongar sus vidas por unos cientos de años, pero Xia no podía permitirlo. Reiteró su petición para que la tortuga protegiera a su hermana y le preguntó qué condiciones debía cumplir para que aceptara. La tortuga, mirando la luna de sangre y el caos general, reflexionó. Sabía bien que cuando llegara el fin del mundo, las tortugas sufrirían tanto como los humanos. Así que Xia sugirió esconder a todas las tortugas de ese estanque en la torre de supresión de demonios. Allí podría crear un estanque y criarlas hasta convertirlas en criaturas tan majestuosas como la tortuga anciana. Al mencionar la torre de supresión de demonios, los ojos de la tortuga centenaria destellaron de furia. Sabía muy bien quiénes estaban encarcelados en esa torre y quién la había creado. En su cima estaba quien una vez gobernó el mundo, y la tortuga anciana había sido su fiel mascota. No podía permitir que un hombre indigno gobernara esa prisión. Por eso había permanecido en ese lugar durante cientos de años, esperando al que tendría la llave de la torre. La tortuga dudaba que un muchacho tan joven pudiera manejar una prisión tan terrible. Si fallaba, podría liberar criaturas tan poderosas que el apocalipsis zombie parecería un paseo. Para demostrar que era digno del rol de guardián, Xia debía soportar el peso de 3000 años de vida de la tortuga. Nuestro héroe se preparó para recibir el impacto y, con la ayuda de la llama de loto, comenzó a soportar el peso de la tortuga. Incluso el suelo bajo sus pies empezó a colapsar. Pero no se detuvo ahí. La tortuga se hizo más grande y pesada, y parecía que todo el claro se desplomaría. Roland también sintió que algo pasaba cerca y estaba segura de que Xia estaba allí, así que quiso llegar rápidamente. Pero antes de poder correr, su peluca fue arrancada junto con un mechón de cabello. Eso era algo que la malvada Roland no esperaba. La llama de ojos rojos pensó que era mejor que esta cazafortuna se mostrara como realmente era. Roland usó su bolso y lanzó amenazas para recuperar su peluca, pero lo único que consiguió fue que la llama le escupiera en la cara, dándole el toque final a su maquillaje. Recibió lo que merecía, así que no tenía de qué quejarse. ¿Qué te ha parecido? Estoy deseando escuchar tus comentarios, así que no dudes en compartir tus pensamientos. Me encanta saber lo que piensas. Si disfrutaste de esta aventura, no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo momento de lo que viene. Y si quieres estar al tanto de todas las actualizaciones, únete a nuestro servidor de Discord. El enlace está en la descripción. Es el lugar perfecto para interactuar con otros fans y ser parte de nuestra increíble comunidad. Un agradecimiento enorme a los miembros del canal por su apoyo continuo. Nos vemos en el próximo video.